eres Jesús, son tus palabras, es tu amor, cuán glorioso eres Jesús, es tu poder, fue tu cruz la que me salvó, me rescató. Un momento ahí nos dio libertad. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria a ti, Jesús. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria a ti, Jesús. Cuán hermoso eres, Jesús, son tus palabras, es tu amor, cuán glorioso eres, Jesús, es tu poder, fue tu cruz la que me salvó, me rescató. Un momento ahí nos dio libertad. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria a ti, Jesús. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria a ti, Jesús. Con una corona de espinos te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos te hiciste rey por siempre. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria a ti, Jesús. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria a ti, Jesús. Buenos días, hermanos, les damos a todos ustedes un fuerte abrazo desde aquí, desde las instalaciones de Antorcha de Fe. Un saludo a todos mis hermanos que nos están mirando desde Temécula. Un abrazo a los hermanos de Tierra de Dios, algunos hermanos notado que están conectados con nosotros allá en Tijuana, hermanos de Yo Amo a Jesucristo. Y también nuestros hermanos también que nos miran desde Guatemala, un saludo a todos ustedes y a nuestras familias que está en México, que a veces están con nosotros en estas transmisiones. Un abrazo, un beso a todos ustedes, a mis hermanos también muy queridos míos de Camino Viviente. Les doy la bienvenida y gracias por estar con nosotros en esta mañana. Es un gozo, hermanos, en este día, que es el día del Señor, que nos juntemos en un solo espíritu, en una sola mente, en el cuerpo de Cristo que somos, para alabar, glorificar el nombre del Señor. Esta semana estaba leyendo el Evangelio de Juan y llegué al capítulo 19 del Evangelio de Juan y me ministró mucho en mi corazón este capítulo, la manera en la que Dios, nuestro Señor Jesús, oró al Padre por nosotros. Dice, no oro por el mundo, sino por aquellos que tú me diste.
Y en este momento de esta crisis que vemos de tanta confusión, de tanta información que está llegando, que a veces no sabemos en realidad qué creer o no creer, el Señor ora, intercede por nosotros. Y abran rápidamente sus Biblias en el Evangelio de Juan, capítulo 17, y en el verso 11. Observen lo que dice el verso 11 del capítulo 17, dice, y ya no estoy en el mundo, está hablando el Señor Jesús, mas estos, o sea, nosotros, sus discípulos, están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Me encanta la oración del Señor Jesús, y puede ir analizando este capítulo en vista de todo lo que está ocurriendo, y hay mucha gran bendición que podemos nosotros recibir, el saber que Jesús, nuestro abogado, nuestro sumo sacerdote, continúa haciendo, estoy seguro, la misma oración por nosotros. Él dice, ellos están en el mundo, yo ya no estoy en el mundo porque voy al Padre. Pero dice el Señor, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre. Hermano, usted y yo estamos en la mano de Dios y el Señor nos va a guardar. Y la iglesia prospera y florece y fructifica más bello en tiempos de crisis que en tiempos de abundancia y comodidad. Entonces sepan ustedes una cosa, hermanos, el Señor nos está guardando y Él hará su obra en medio de nosotros. Vamos a alabar al Señor, haciendo una oración primero. Padre, te alabamos, te glorificamos. Te damos a ti la honra, la gloria que solamente tú te mereces. Y gracias, Señor, porque el capítulo 17 de Juan, todo el capítulo, nos da a nosotros esa hermosa seguridad de que Cristo Jesús está ahí al lado del Padre como nuestro abogado, como nuestro sumo sacerdote, intercediendo por nosotros, diciendo, guárdalos, Señor. Guárdalos. Y así nosotros confiamos y descansamos en esa paz y seguridad que tenemos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Un momento en tu presencia, por un instante de tu amor, por un destello de tu gloria, por un minuto nada más, todo daría, no importaría lo que tenga que pasar, lo que tenga que esperar. Tengo hambre de ti, de tu presencia, de tu fragancia, de tu poder. Hambre que duele, que debilita, que desespera. Por ti tengo hambre de ti, de tu presencia, de tu fragancia, de tu poder. Hambre que duele, que debilita, que desespera. Por ti. Por un momento en tu presencia, por un instante de tu amor, por un destello de tu gloria, por
por un minuto nada más, todo daría, no importaría lo que tenga que pasar, lo que tenga que esperar. Hambre de ti, de tu presencia, de tu fragancia, de tu poder. Hambre que duele, que debilita, que desespera. Por ti tengo hambre de ti, de tu presencia, de tu fragancia, de tu poder. Hambre que duele, que debilita, que desespera. Por ti tengo hambre de ti. Oh, hambre de ti, Señor. Tengo hambre de ti. Oh, hambre de ti, Señor. Tengo hambre de ti. Oh, hambre de ti, Señor. Sí, bendito Dios. Tenemos hambre de ti, Señor. En Salmo 121 dice: mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. Tú nos cuidas, bendito Dios. Quiero entender qué es lo que mueve tu fiel corazón y lo que esperas de mi buen Señor para entregarlo. Quiero expresar esas palabras que quieres oír y la canción que te hará sonreír. Quiero entonarla, quiero agradar tu corazón. Quiero encontrar esa canción. Déjanos empezar de nuevo y descubrir tu corazón para darte lo que anhelas en adoración. Si nos desviamos, te pedimos que nos permitas regresar a expresarte nuevamente que se trata de ti. Quiero entender qué es lo que mueve tu fiel corazón y lo que esperas de mi buen Señor para entregarlo. Quiero expresar esas palabras que quieres oír y la canción que te hará sonreír. Quiero entonarla, quiero agradar tu corazón. Quiero encontrar esa canción. Déjanos empezar de nuevo y descubrir tu corazón
para darte lo que anhelas en adoración. Si nos desviamos, te pedimos que nos permita regresar a expresarte nuevamente que se trata de ti, 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 se trata de ti. Se trata de ti, Jesús. Se trata de ti. Se trata de ti, Jesús. Se trata de ti. Se trata de ti, Jesús. Se trata de ti. Se trata de tu amor por mí, se trata de ti. Gracias a Dios por las alabanzas, gracias a Dios que el pueblo puede alabar a nuestro Dios. No importa en las circunstancias en las que estemos, siempre hay motivo por qué alabar al Señor. Y siempre se trata de Él. Nunca es para nosotros, es para el Señor. Vamos a hacer una oración. Preparen sus Biblias. Vamos a continuar nuestro estudio del Evangelio de Lucas y estaremos estudiando Lucas capítulo 7 del 1 al 10. El tema de esta mañana es una fe genuina. Una fe genuina. Vamos a orar. Padre, te damos las gracias, Señor, porque nuevamente nos permites venir aquí a tu presencia y lo hacemos esto con temor y temblor en nuestro corazón cada vez que tenemos el privilegio de dirigirnos a tu pueblo con tu santa palabra. Porque no hablamos por nuestra propia cuenta y no hablamos, Señor, para complacer a nadie, sino para agradarte a ti. Y que tu palabra, Señor, con la autoridad que nos has dado por medio del poder del Espíritu Santo, pueda llegar a cada hogar de la familia y que están escuchando y sus corazones y sus vidas puedan ser ministradas de una manera especial el día de hoy. Háblanos, Señor, por medio de esta linda historia y que seamos nosotros edificados. En Cristo Jesús. Amén. Bueno, espero que ya tengan sus Biblias abiertas ahí en Lucas capítulo 7. Y antes de comenzar con la historia, quiero comenzar con el pasaje de Romanos 2:11 que dice, porque no hay acepción de personas para con Dios. Nuevamente dice, porque no hay acepción de personas para con Dios. El propósito de este libro, Lucas, cuando lo describió dirigiéndolo hacia Teófilo, un hombre que no era judío, considerado un gentil. Y una de las razones por qué esta historia, y juntamente con otras referencias en el libro de Lucas, era precisamente para que aquellos que no eran judíos y escuchaban el Evangelio supieran que el Evangelio no solamente era para los judíos, sino para todos los habitantes del mundo, de aquella época, del día de hoy y de los tiempos que aún faltan para la manifestación del Hijo de Dios. El Señor, por medio de la narración de Lucas, nos muestra que Él nunca hizo acepción de personas. Aún hay una pequeñita nota en el capítulo anterior que dice que venían de todos lugares a buscar a Jesús, de Judea, de Jerusalén, pero en el mismo pasaje dice que venían gente de Tiro y de Sidón. ¿Por qué Lucas menciona esas ciudades? Porque esas ciudades eran ciudades gentiles. Hubo mucha gente que vino a buscar a Jesús,
que no eran necesariamente judíos. Venían gentiles y el Señor Jesús nunca los rechazó. En el Evangelio, hermanos, encontramos que Jesús cruza todas las barreras culturales, raciales, étnicas, de nacionalidad y religiosas que puedan haber. El Evangelio de Jesucristo tiene un poder de infiltrar aún las culturas, los medios, las etnias, las religiones y los grupos raciales más cerrados que puedan haber. El Evangelio, hermanos, fue dado para todos los hombres y para el Señor no hay acepción de personas. La historia comienza diciendo, después de que hubo terminado todas sus palabras, al pueblo que le oía, entró a Capernaum. El Señor había dado un discurso bastante largo que ya estudiamos, y terminando el discurso, después de un día largo también de trabajo, entra a Capernaum. Capernaum era considerado el centro de operaciones del Señor Jesús. Pero si ustedes observan el mapa de la tierra de Palestina en el tiempo del Señor Jesús, ustedes se darán cuenta que Capernaum queda en una de las partes más nortes de la tierra que pertenecía al pueblo judío. Estaba al norte del mar de Galilea, en las costas, ya muy cerca de entrar a otras regiones que eran gentiles. Muy lejos de Jerusalén, que era el centro espiritual, religioso del pueblo de Israel. El Señor Jesús, cuando viajaba a Jerusalén, era un viaje bastante largo. Ahora, ¿por qué Capernaum nos llama la atención? Porque por su distancia a Jerusalén, Capernaum estaba siendo influenciada por otros pueblos más cercanos a ellos que eran gentiles. Capernaum quedaba al cruce de una ruta comercial en donde llegaba todo tipo de gente. Capernaum estaba acostumbrada a lidiar con gente de otras culturas, de otros idiomas, de otras etnias. Había una guarnición romana. El ejército romano había puesto en Capernaum una estación militar en donde habían sus soldados para mantener el orden. A partir de ahí es que sale y nace nuestra historia. Ahí en Capernaum nace la historia que hoy vamos a narrar. En el versículo 2 dice, y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Se nos introduce a un centurión, que era un militar romano de alto rango que estaba al frente de 100 soldados. Por eso es centurión de 100 soldados. Este hombre no tenemos su nombre, conocemos simplemente que es un centurión. Pero los datos que encontramos de ese centurión son en verdad sorprendentes. Un hombre de verdaderamente remarcable. Primero sabemos que él tenía a un esclavo a quien él amaba mucho, que él tenía un sentimiento muy grande por este esclavo. Ahora, quiero decirles, hermanos, que en el Imperio Romano, en donde gran parte de la economía se corría por medio del trabajo de esclavos, no era normal encontrar a una persona que tuviera un aprecio por su siervo o por su esclavo. No era normal, porque en aquel entonces era un medio económico y miraban los propietarios de esclavos a un siervo simplemente como un objeto y algo de pertenencia, pero no una persona para tenerle aprecio. Entonces empezamos a descubrir que este hombre tenía algo especial, comenzando por un aprecio a su siervo y que en este caso estaba enfermo. A raíz de que el siervo estaba enfermo, podemos continuar con la lectura del versículo 3 en adelante. Dice, cuando el centurión oyó hablar de Jesús. Quiero que mantengan en sus mentes esta porción que acabo de leer.
oyó hablar de Jesús. Manténganlo eso en sus mentes porque voy a hacer mención de ella más adelante. Le envió unos ancianos, o sea, el centurión envió a unos ancianos de los judíos rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole, es digno de que le concedas esto, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Lo primero que encontramos es de que este hombre tenía un aprecio por su siervo. Segunda cosa, hermanos, que no es normal que un oficial romano tuviera una buena relación con judíos. Los romanos eran el imperio que estaba arriba de toda Asia y Europa en ese entonces, y no eran personas pacíficas. Eran hombres con autoridad que venían a imponer su poder, a imponer sus impuestos y a maltratar al pueblo. Por otro lado, los judíos eran muy celosos de quiénes eran ellos, considerándose ellos como el pueblo escogido de Dios, como el pueblo de la ley de Moisés. Ellos también discriminaban a quien sea que no fuera judío, tanto que tenían ellos mismos frases que no eran muy buenas, ofensivas a cualquier persona que no era judía. No solamente eso, hermanos, sino que ellos no se atrevían a poner pie en la casa de un gentil. Ustedes pueden notar que culturalmente en aquel entonces la relación entre un romano y un judío era muy difícil, chocante, bastante agresiva, posiblemente en algunos momentos violenta. Pero aquí encontramos la excepción. Este centurión había creado una buena reputación, tanto que los judíos vinieron a Jesús a hablar bien con él. Tan buena reputación tenía este hombre que los líderes de los judíos que no querían a Jesús, quiero que recuerden esto, hermanos, los líderes de los judíos no apreciaban a Jesús, pero tenían tan buena relación con este centurión que estuvieron dispuestos a poner al lado las diferencias con Jesús para ir y abogar a favor de este centurión y hacerle a Jesús una petición. Qué importante es tener una buena reputación. Qué importante es tener un buen nombre, hermanos. Y no importa en qué medio tú te muevas, este centurión había hecho lo correcto. Había hecho lo correcto. Observen, hermanos, lo que dice el Salomón en el libro de Proverbios, capítulo 22, verso 1. De más estima es el buen hombre que las muchas riquezas. Salomón está diciendo que una persona de buena reputación vale más que mucho dinero. Y es verdad esto. Este centurión nos está demostrando que su buena reputación, su buen trato a la gente, sus buenos negocios, tratando justamente a las personas, había creado en el corazón, no solamente del pueblo, sino aún de los líderes, un aspecto de aprecio y de reconocimiento de ser un hombre justo. Tanto que posiblemente ya se habían formado algunas amistades que los llevaron a ir a Jesús y decirle, recuerden en el verso 4, diciendo, es digno de que le concedas esto porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Es importante, hermanos, que consideremos la manera en que estos hombres se están expresando de él, diciendo, es digno, es digno. Jesús no titubeó dos veces. Él no lo pensó dos veces. Él tomó camino y comenzó a caminar a la dirección de la casa de este centurión. Y a medio camino, el Señor Jesús es interrumpido por otra delegación del mismo centurión. Observen lo que dice el verso 6 en adelante de la historia.
Y Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaban lejos de la casa, ya se estaban acercando, el centurión envió a él a unos amigos, diciendo: Señor, no te molestes, pues no soy digno. Y qué gran diferencia. Los judíos decían: es digno porque ama a la nación y nos construyó una sinagoga. Ahora él mismo, el centurión, está diciendo de su misma persona: no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di tu palabra. Jesús, tú di tu palabra y mi siervo será sano. Porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes, y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Y al oír esto, Jesús se maravilló de él. Jesús se maravilló del centurión. Y volviéndose dijo a la gente que le seguía: os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Ni aún en Israel he hallado tanta fe. ¿Saben que en los evangelios que narra la vida de nuestro Señor Jesús, de todos los evangelios, solamente hay 2 ocasiones en las que el Señor Jesús se maravilló de algo? Piensen que esto es algo significativo. Solamente hay 2 cosas a las que el Señor Jesús se maravilla, o sea, se queda sorprendido. La primera es la que acabamos de ver. El Señor se maravilló de la fe de un centurión, un hombre no judío, un romano, de la fe de él. Dice: y ni en Israel he visto una fe como la de este hombre. Pero si vemos la otra manera en que el Señor se maravilló, ¿ustedes saben cuál fue? Dice que el Señor se maravilló de la incredulidad del pueblo, que no creían. Yo te hago una pregunta a ti. ¿De qué se maravilla Dios de tu vida? ¿De tu fe o de tu incredulidad? ¿Se maravilla Dios de tu obediencia o de tu rebeldía? ¿Se maravilla Dios de tu corazón fervoroso y caliente? ¿O el Señor se maravilla de tu frialdad y tu corazón seco hacia Él? ¿Se maravilla el Señor de cómo lo alabas y le sirves? Son preguntas reales. Porque el Señor dice que todo lo que hagamos sea para el Señor, dándole gracias a Dios en todo. La palabra de Dios nos da muchos ejemplos acerca de la fe. El Señor nos dio el ejemplo en el libro de Hebreos de Abel. Dice que por la fe Abel ofreció un sacrificio que fue agradable a Dios. También encontramos que por la fe Enoc fue traspuesto, o sea, arrebatado, y fue a la presencia de Dios sin experimentar la muerte. Y dice: y dejó buen testimonio de que él era un hombre que agradaba a Dios. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios de que venía el juicio de Dios por el diluvio, ¿qué hizo? Se preparó, construyó el arca como un acto de fe para salvarse él y su familia. Por la fe Abraham, cuando escuchó la voz de Dios que le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré, salió Abraham por fe, obedeciendo a Dios sin saber a dónde iba. ¿A dónde vas? No sé, pero sé que el Señor me va a llevar a un lugar especial. Y esa misma fe fue la misma fe de Isaac y fue la misma fe de Jacob, que ellos anhelaban, dice, una patria, pero no de un arquitecto terrenal, sino de una ciudad celestial. Por la fe Sara, siendo estéril, y una mujer ya pasada de años, dice la Escritura, para concebir, dice que por fe recibió fuerzas para traer a luz a un hijo. Por la fe.
Por la fe, los padres de Moisés, cuando vieron a su hijo nacer, lo escondieron de los egipcios que andaban buscando a los niños para matarlos. Pero por la fe ellos lo escondieron y preservaron la vida de Moisés. Por la fe Moisés se hizo grande, famoso, rico en el imperio egipcio. Pero dijo que él por fe no quiso las riquezas ni los deleites del pecado de los egipcios, sino escogió vivir por fe los vituperios, los sufrimientos de Cristo. Por la fe Rahab, la ramera, allá en el pueblo de Jericó, escondió a los espías que vinieron a reconocer la tierra y los resguardó, yendo en contra de su propia nación, porque había puesto su fe en el Señor. Y después la historia continúa y sigue hablando de otros hombres y otras mujeres que dieron su vida por fe, por fe. Pero entonces, en esta pequeña esquinita del Evangelio de Lucas, en una historia que quizás poco se cuenta y se usa como ejemplo de la fe, el Señor se maravilla de un hombre de fe. Dice, maravillo de este hombre de fe. Dice, ni aún he encontrado tal fe en Israel. Pues el Señor desea, hermanos, que tomemos a todos estos hombres, incluyendo a este centurión, como testigos de la fe. Y el Señor los pone, teniendo tan gran nube de testigos, nosotros corramos la misma carrera de fe, poniendo nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Ahora, la pregunta que quiero contestar en nuestra segunda etapa del mensaje es, ¿qué fue lo que causó que Jesús se maravillara? ¿Qué características tenía la fe de este hombre para que usted y yo dijéramos, es verdad, la fe de este hombre es impresionante, es maravillosa, todos nos sorprendemos de ella? Bueno, los versículos anteriores que ya he leído nos va a dar tres características de este hombre, por qué el Señor Jesús se maravilló de la fe de este centurión. Lo primero que él dijo, no soy digno. No soy digno de que tú vengas, ni tampoco me encontré digno de ir a ti. No soy digno. Mas sin en cambio los judíos, porque habían recibido amor de él y les había construido una sinagoga, imagínense ustedes, Señor, él es digno, por favor, tómalo en cuenta, no le niegue su petición, es digno. Él dice, no soy digno. Este centurión, en vez de buscarse exaltarse para llamarle la atención a Jesús, decidió humillarse. Señor, no vengas a mí porque tenga buenas obras. Señor, no vengas a mí porque tengo buena reputación. Señor, no vengas a mí porque la gente me quiere, porque los amo. Ven a mí, Señor. No, mejor no vengas. No soy digno de ti. Hay un pasaje que medité esta semana. En el libro de Habacuc 2:4 dice así: He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Nuevamente, he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. El Señor está diciendo, hermanos, que uno de los enemigos más grandes de la fe es el orgullo del ser humano. Y el orgullo del hombre se manifiesta en muchas maneras. El hombre rico es orgulloso por sus riquezas. Hay hombres pobres que pueden ser orgullosos de su pobreza, de su condición, porque no es la riqueza ni la pobreza, sino es el corazón del ser humano.
Hay gente que puede ser orgullosa por tener muchos amigos, ser muy popular, rodeado de gente, y puede ser un hombre orgulloso. Mas otros están orgullosos de su soledad y dicen, no necesito a nadie. Uno puede ser orgulloso por su religión. Mucha gente es orgullosa por sus religiones y tradiciones. Pero otros pueden ser orgullosos por no creer en Dios y ser ateos. Hay gente que puede ser orgullosa de su conocimiento. ¿Cuántos saben? Y otra gente puede ser orgullosa de su simpleza. Hay gente que puede ser orgullosa por su aspecto racial, étnico, cultural. Oh, somos negros. Estoy orgulloso de ser negro. Soy orgulloso de ser blanco. Soy orgulloso, soy mexicano. Algunos son orgullosos porque le van a las Chivas o que le van a la América. Hay gente que es orgullosa de cualquier cosa, a veces de las cosas más insignificantes. Tengamos cuidado, dice el pastor David Guzik, que el diablo puede engañar nuestro corazón. ¿Y saben qué? Usted puede ser orgulloso aún y saber que sabe orar. Usted puede convertirse en una persona orgullosa porque lee las Escrituras y las entiende. Usted puede ser orgulloso aún de su servicio y su ministerio. Usted puede ser una persona orgullosa porque puede dar. El orgullo está en el corazón del hombre desde el principio. Y es el enemigo número 1 de la fe. El pastor David Guzik lo describe de esta manera. El orgullo mira hacia adentro, al yo. Pero el que camina por fe mira hacia afuera, no a uno mismo, y se enfoca en Dios. Por eso este centurión pudo decir, no soy digno. No soy digno. Señor, no quiero que uses ninguna de mis credenciales para ganarme tu favor. Porque no hay nada que yo pueda añadir a mi vida que pueda hacerme una persona digna delante de ti. No hay nada. Nosotros no podemos dar más de lo que ya Dios ha hecho y ha hecho por nosotros. No podemos nosotros hacer algo que digamos, ahora sí me he ganado el favor de Dios. Soy digno. Nunca lo seremos, hermanos. Nunca seremos dignos. Número 2. Di la palabra. No tienes que venir a mi casa, Señor. Simplemente di la palabra y será hecho. El centurión no conocía a Jesús. Nunca lo había conocido personalmente. Lo había escuchado de él, pero nunca había tenido un encuentro personal con él. Ni siquiera él había visto a Jesús a sanar a alguien. Todo fue porque oyó. Cuando oyó hablar de Jesús, esto es muy importante, porque este hombre simplemente oyó hablar de Jesús y creyó. ¿Recuerden la historia de Tomás? El incrédulo Tomás, que después de haber escuchado la noticia de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, él se encerró en decir que si no veo sus manos, no veo sus pies y su costado y los puedo tocar con mis propias manos, no creeré. Y cuando el Señor Jesús se presenta en frente de Tomás, se avergonzó y cayó a sus pies y lo adoró y dijo, Señor. Pero algo dijo el Señor Jesús acerca de los que oyen y creen. Bienaventurados son los que no vieron y han creído. ¿Usted necesita ver algo para creer? No, hermanos. Porque la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Este hombre oyó y creyó. Y él sabía
que el Señor Jesús tenía el poder de simplemente decir la palabra y el siervo a quien él amaba iba a ser sano. En el capítulo anterior, recuerden que hice mención de las multitudes que venían buscando a Jesús y que todos querían tocar a Jesús porque salía poder de él. Fíjense la gran diferencia entre la multitud y este hombre centurión. Este hombre estaba conforme por su fe de que Jesús solamente podía decir la palabra, mas los otros se alborotaban empujándose unos a otros por querer tan solo tocar a Jesús. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Él no había visto a Jesús, él no había visto a ningún milagro, pero él tenía la certeza en su corazón que la palabra de Dios era suficiente para él para creer. Y esa es la fe que usted y yo compartimos, mi hermano. La palabra de Dios. Esto es lo que debe de producir fe en nuestros corazones. Y tercero, la autoridad del centurión. Parece ser que este centurión, sin conocer a Jesús personalmente, tenía el concepto correcto de quién era Jesús, a comparación del resto de los judíos. Señor, le dice, no vengas a mí, porque tú eres superior a mí. Él como soldado, él sabía lo que era estar bajo la autoridad de alguien más, y él sabía lo que era tener gente bajo su autoridad. Él reconocía que Jesús era mayor que él. Él sabía que Jesús era Dios. Porque ¿quién más podía hacer las obras que el Señor estaba haciendo? Y como Jesús es Dios, él sabía que en su posición como centurión, él no le podía decir al Señor, ven o ve. Él le podía decir eso a sus siervos y a sus soldados que estaban bajo su autoridad, pero alguien de un rango mayor a él no tenía autoridad de decirle ven o ve. Los judíos tenían otro concepto diferente de Jesús. En una ocasión encontramos que los judíos tomaron piedras para apedrear al Señor Jesús. Y el Señor Jesús les hace una pregunta a los judíos y les dice, ¿me quieren apedrear? ¿De cuál de todas las buenas obras, de las señales que he hecho enfrente de ustedes, merezco que ustedes me apedrean? Dice, y no te apedreamos por las señales que has hecho, por lo que has hecho, sino porque tú, siendo hombre, te haces igual a Dios. ¡Wow! Estos hombres judíos, teniendo todo a su favor, la ley de Moisés, los profetas, los salmos, los reyes, su historia, su pasado, todo, no pudieron identificar a Jesús como su Mesías. Mas sin en cambio este hombre, sin conocerlo a él, tomó a Jesús y lo puso en una posición de autoridad sobre él. Al punto que él no se sentía digno ni siquiera de darle una invitación a Jesús. Es la fe, hermanos. Es la fe que nosotros gozamos en creer en Jesucristo como nuestro Salvador, que Él es Dios. El Señor dice que si tú tuvieres fe como el grano de una mostaza, le dirías a este monte, quítate de aquí y échate al mar, lo haría. Si tuvieres la fe del tamaño de una mostaza, pudieras tú decirle a un monte, quítate de aquí y échate al mar, lo haría. Esta es la fe que demostró el centurión. Recuerdo hace algunos años cuando
Mis hijos estaban más pequeños y hacíamos cositas un poquito más, más aventuras con ellos. Fuimos allá a San Diego, en la área de La Joya. Ahí hay una línea que le llaman zip line, no sé si es la más alta o la más larga de Estados Unidos o del mundo, no sé, pero me acuerdo que es anunciada como una de las más largas o más altas. Y mis hijos siempre tienen ese espíritu aventurero, especialmente Lisbeth, y como mi esposa Mabel no es la que ella quiere subirse, dice, tú vas a ir con ellos. Pues yo tuve que poner mi fe en práctica. Y subimos en una camioneta, nos pusieron atrás de la camioneta como vacas y nos subieron. Y llegamos a la cima del monte de ahí de La Joya y eran 3 zip lines larguísimos. Y te ponen todo el equipo y te dan las instrucciones y te dicen, en el momento que yo te diga que te sueltes, te dejes ir, déjate ir. Yo te estoy sosteniendo, nos decía la muchacha. Entonces subimos las escaleras, estábamos en la plataforma, hay un tubo que uno se sostiene mientras lo amarran a algunos. Y de pronto nos dice la joven en el primer cable, nos dice, suéltense. Y eso es poner tu fe en un cable que tú miras y no mirabas en dónde terminaba, de largo que estaba. Y se suelta uno y lo único que dice uno, Señor, ayúdame. Y ahí uno va corriendo alcanzando velocidad, sostenido solamente de un cable. Pero tienes que dejarlo ir. De todo lo demás, de lo que te está sosteniendo, tienes que soltarte. Comparo esta experiencia a la fe de este centurión, porque centurión nos demuestra algo muy importante de la fe. Él supo soltarse de su reputación. No venga, Señor, por mi reputación. Él quiso soltarse de sus obras. Señor, no hagas este milagro porque construí una sinagoga, Señor. No. Señor, no vengas a mí porque sabes que yo amo a tu pueblo. Tampoco, Señor, no. Él se soltó de lo que era él en su autoridad, en su riqueza, en su reputación y en sus obras. Y dijo, Señor, no me pongas atención por esto. No soy digno. Simplemente, Señor, di, Señor, tu palabra y será hecho. A veces nosotros creemos que tenemos fe, pero nos estamos agarrando de alguna otra cosa en nuestra vida que pensamos que nos está dando seguridad. Tengo fe, pero a ver cuándo me llega el cheque de Trump. Tengo fe, confiando en que algún político va a hacer algo extraordinario que va a voltear esta situación de la noche a la mañana. Tengo fe porque soy republicano. Tengo fe porque soy un demócrata. Tengo fe porque... No, el Señor simplemente quiere que nosotros nos soltemos de todas aquellas cosas en las que estás tú confiando y descansas en Él. Como dicen en inglés, let go, déjate ir, con fe. Sí, Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. O sea, tu estado con Dios se restaura el momento que tú muestras fe en Cristo Jesús como tu único y suficiente Salvador. Déjamelo decírtelo nuevamente porque
No sé quién está escuchando y quién necesita escuchar esto en su corazón, porque quiero confirmarte que la única manera en la que tú puedes restaurar tu relación con Dios es únicamente por el camino de la fe. Cuando tú estás dispuesto a renunciar y soltarte de tus tradiciones, abandonar a tus ídolos, abandonar a tus imágenes, abandonar tus riquezas, soltarte de todo aquello que te produce seguridad y entregarte en fe completamente a Dios por medio del sacrificio que hizo Jesús en la cruz del Calvario por ti y por mí. Y quiero decirte que no hay otro camino, no hay otra manera. Y mientras tú te estés aferrando a tu reputación, a tu estado social, a tu religión, a aquello, no vas a experimentar paz con Dios. Pero eso hasta que tú dejas ir todo eso y te rindes a Él. Y dices, Señor, me suelto de todo ello y entrego mi corazón a ti. No vengas a mí, Señor, porque soy alguien. No, todo lo contrario. Tenemos que admitir, tú y yo, que no somos dignos. No somos dignos. No somos dignos de recibir esta gracia preciosa del Señor. Que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y nos dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Pero para recibirlo a Él, primero tienes que confesar y decir, Señor, no soy digno. Como aquel hijo pródigo, no soy digno de ser llamado tu hijo. No soy digno. Y que vengas en confesión al Señor y decir, Padre, vengo en ti en fe, creyendo, aceptándote a ti como mi Salvador personal. ¿Qué ocurrió al final de esta historia? Y al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Quiero decirte que así de simple y así de sencillo es recibir la sanidad espiritual en nuestros corazones. Cuando tú vienes en fe al Señor y dices, Señor, te acepto como mi Señor y Salvador. Así de sencillo es. Mirarás en la casa de tu corazón y experimentarás la salvación y el perdón que el Señor nos ofrece gratuitamente. Vamos a cerrar nuestros ojos. Y yo te invito ahí donde estás. Si estás escuchando este mensaje por primera vez y quieres tú en fe recibir a Cristo como tu Salvador, haz esta pequeña oración conmigo. Hazlo con fe. Es eso, hazlo con fe. Quiero decirte que no es ni siquiera la oración, es el acto de fe, de esa sencillez de decir, me suelto de todo para sostenerme de Cristo. Eso es. Haz esta oración ahí donde estás. Dile, Señor Jesús, renuncio a todo lo que soy y a todo lo que me da seguridad y todo lo que tengo. Y me acerco a ti en fe, creyendo que tu muerte en la cruz del Calvario es suficiente para borrar mis pecados y darme la esperanza de la vida eterna. Hoy te recibo como mi Señor y mi Salvador. Gracias, Jesús, por aceptarme hoy como tu Hijo, en Cristo Jesús. Amén. Así de sencillo es. Quiero decirte que si tú has hecho esta oración en fe,
bienvenido a la casa. Estabas enfermo, ahora estás sano. Estabas muerto, ahora estás vivo. Estabas condenado y ahora has recibido vida eterna. ¿Y cómo es posible? Por la fe que has puesto en Cristo Jesús. La fe como la de este centurión. Imitémoslo y caminemos por fe el resto de nuestras vidas. Vamos a alabar al Señor y regresamos a unos anuncios. Cristo es mi Señor, no me da temor declarar al mundo entero de su gran poder. En mi vida permitir que Él se deje ver. Cristo es mi Señor, no me da temor demostrar con mis acciones que Él puede reinar en la vida de cualquiera que se quiera entregar. Jesucristo, no me detendré de doblar mi rodilla y mi ser ante tu majestad. Jesucristo, te confesaré, con mis labios declararé que tú eres Señor. Cristo es mi Señor, no me da temor declarar al mundo entero de su gran poder. En mi vida permitir que Él se deje ver. Cristo es mi Señor, no me da temor demostrar con mis acciones que Él puede reinar en la vida de cualquiera que se quiera entregar. Jesucristo, no me detendré de doblar mi rodilla y mi ser ante tu majestad. Jesucristo, te confesaré, con mis labios declararé que tú eres Señor. Jesucristo, no me detendré de doblar mi rodilla y mi ser ante tu majestad. Jesucristo, te confesaré, con mis labios declararé que tú eres Señor. Bueno, hermanos, esta primera semana de mayo siempre es una semana muy importante para todos nosotros. Comenzando con May the 4th be with you. So, les recuerdo mañana, May the 4th be with you. Es un chistoso. 5 de mayo. 5 de mayo van a estar en sus casas, pónganse un sombrero, prepárense unas pellizcadas, unos guaraches. Y un mole, unos burritos, hagan algo bien mexicano, bien latino y tómenle una foto y me la mandan, hermanos, por favor, especialmente si son unos chiles rellenos, así lo hacemos, lo disfrutamos juntos, pero no quiero olvidar a nuestras madres. El próximo domingo es Día de las Madres y estamos orando por un mensaje especial para ustedes, hermanas. Pasen la voz, estoy orando que el Señor, en el siguiente porción de Lucas, habla de una madre. Y el Señor ya empezó a preparar mi corazón para traer una
un mensaje dedicado al Día de las Madres. Y yo sé que algunos no podrán estar con sus madres, visitarlas, pero les invito a que se conecten y que estemos en un espíritu de agradecimiento y celebrando en gratitud al Señor por las madres. Y también, hermanos, no se les olvide, en nuestra aplicación está el medio en el que ustedes pueden depositar sus ofrendas, y en Facebook también hay un pequeño link. Si no, hablen con Fernando. Y estos anuncios son para los hermanos de Antorcha de Fe. Cada uno de hermanos, como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Le doy gracias a Dios, hermanos, que hemos podido bendecir a Guatemala con una hermosa ofrenda, y estamos en esta semana mandar también una linda ofrenda a las familias de Yo Amo a Jesucristo para comprarles despensa, y le damos gracias a Dios que el Señor ha provisto para esto en esta época tan difícil. Vamos a orar por las ofrendas y también juntamente oraremos para despedirnos de esta reunión. Te damos gracias, Señor, por esta hermosa mañana que nos has recordado la importancia de la fe en nuestro caminar cristiano. Y a veces, Señor, se pega el polvo en nuestro camino y olvidamos la sencillez de lo que es la fe, porque es algo tan sencillo, pero a veces lo hacemos tan complicado. Tú dijiste que teníamos que ser como niños, esa fe sencilla, pura, en la que aprendamos nosotros a practicarla. Te doy gracias, Señor, por las ofrendas que se recogerán el día de hoy. Te pido, Señor, que sigas tú bendiciendo a tu iglesia para cubrir los gastos de ministerio, y también, Señor, para bendecir a los que están en necesidad. Y te pido, Padre, que tu pueblo siga creciendo en su corazón de volvernos a ver pronto. Pronto, Señor Jesús. Pronto. Ven pronto, Señor Jesús. Cerramos este momento, Señor, con un espíritu de gratitud, de gozo de haber estado con mis hermanos, llegar hasta sus casas por medio de este canal, y bendice sus vidas en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos.